Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar de Andor, la serie considerada una de las mejores piezas del universo de Star Wars. Y esta va a ser la última temporada, segunda y última temporada, lo que nos acerca más a Rogue One, que es donde se desencadena toda la historia de nuestro querido Cassian Andor. Y bueno, hablemos de cómo es esta última temporada. ¿Qué nos ha parecido? Pues, a ver, la gente la pone como la mejor serie de Star Wars y tal vez puedo coincidir en que es, si no es lo mejor, es de lo mejor. Pero no me parece tan redonda como podría haber sido. Teniendo un punto de partida como la primera temporada y sabiendo cuál es el punto final, que es Rogue One, creo que hay mucho que explicar. Y a mí particularmente los saltos de año en año cada 3 episodios no me acaban de convencer. Además creo que sobre todo los 3 primeros episodios me los puedo saltar y no pasa nada. Realmente no es nada que sea relevante para el futuro de la serie. Creo que nos han tangado 3 capítulos de Andor. Por lo demás, creo que es una serie que está muy bien. La temporada luego evoluciona de una manera que hila perfectamente con Rogue One. Los personajes siguen evolucionando muy bien. El reparto está maravilloso. O sea, hacen suyo los personajes. Tenemos ciertos recast que hubo porque no podía el actor original, no porque lo hayan echado. Y en general creo que sí, que es una serie pues de notable alto, sobresaliente bajo, pero para mí no es perfecta porque creo que hay algunas decisiones que yo no habría tomado. Hmm. Sí, opino lo mismo. A mí me gustó mucho los últimos capítulos, creo que son los mejores. Creo que acaba no en plan grandilocuente, porque lo grandilocuente, lo importante es Rogue One, el espectáculo en sí. Entonces aquí hay un montón de cosas muy importantes, pero acá más en tono vamos a prepararnos para lo que está bastante bien. Pero tienes razón, que a mí por lo menos los 3 primeros episodios me sobraron bastante. Lo único que encontré relevante, aparte de hemos encontrado Yavin, que me hubiera gustado más que fuese algo que se explorase, en plan de, vale, encontramos, hay un montón de gente peleándose y nos estamos aquí. Pues vale, ¿cómo lo hemos hecho? No sé si lo explicarían y no estaría pendiente, pero no sé. Con Yavin creo que podrían haber hecho algo más interesante. Con Mom, pues entiendo que es ese momento que tienen en los primeros capítulos eh, de darse cuenta de un poco. Es curioso el personaje de Mom porque es como la tragedia de que su hija se quiera rebelar y quiera seguir las tradiciones, y al final también la odia un poco por no querer seguir las tradiciones, y al mismo tiempo es una relación compleja porque se revela por rebeldía a la madre, pero al mismo tiempo es como todo el rato, ojalá evitar o no fueras tan enfocada en el trabajo que pudieras evitar que yo me revele. Es una cosa muy curiosa y complicada y compleja en esta relación, pero es verdad que no se explora después de estos 3 primeros capítulos, que me parece una pena porque no se podían haber hecho algo con la hija interesante que se uniera a la rebelión. Con el marido estuvimos toda la temporada anterior como que no se querían y tampoco se desarrolla un montón. Creo que es un Amon al principio como un poco ya de me da igual todo, Ujú. porque el hecho de saber que tiene que perder un poco de su humanidad, básicamente teniendo que permitiendo que maten a una persona que conoce a pesar de que es horrible y que quería sabotear. Al final la serie es todo sobre la causa y todo se hace por la causa y por la rebelión, que eso me gusta bastante. Me gusta que se exploren, porque siempre tenemos, y con Star Wars y con un montón de temáticas de imperialistas y derrotar al opresor, siempre es muy a lo fácil, a lo del malvado negro, y después están los que tienen que ser buenos siempre, no podemos saltarnos las reglas, no, porque eso nos convertiría en los otros. Y aquí no, aquí lo siento, pero si hay que jugar con ciertas moralidades y si hay que ser ambiguos y que si hay que tomar medidas extremas,
se tienen que tomar porque es por una causa justa, que es liberar el imperio. Así que me gusta toda esa temática que representa Lucen, que también representa a Andor, aunque me hubiera gustado que Andor llegase un poquito más, aunque tiene un momento con Vix muy potente. Y con Mon dándose más cuenta, porque siento que Mon es como poco pasiva al final. Sí, yo entiendo que viene de una lucha que ha sido en el Senado y que realmente tiene que ser difícil cambiar de estar debatiendo a estar proponiendo atacar, matar gente. Quiero entender que eso le cuesta el cambio, ¿no? De debatir si una propuesta imperial se puede tirar abajo o no, a tenemos que hacer la guerra. Entiendo que es difícil. Pero es verdad que el personaje de Mon Mothma mola, pero se queda un poco escasa. Casi hace más el senador Organa, luego sale en Rogue One y aquí que la propia Mon. Sin embargo, creo que es un buen personaje. Lo que pasa es que tal vez por la propia trama esa que le han dado de pasar un año cada 3 episodios, hemos perdido el ver cómo Mon evoluciona hasta ser la gran líder de la alianza. Mm. Y a mí me gusta, como dices, es un personaje complejo porque no quiere estar ahí, eso, intenta todo el rato, no quiere llegar al punto de tener una rebelión realmente. Lo que quiere es organizar en el Senado las cosas. Pero Ujú. bueno, se da cuenta de lo que se tiene que dar cuenta, pero no sé, me hubiera gustado como un capítulo más de reflexión, algo más con Bell. Porque como dices, los cambios en el tiempo a veces dificultan. No me pasó tanto los últimos, me pasó bastante entre los 3 primeros y los 3 segundos, que era como que había cambiado la relación, sobre todo con el personaje. Vamos a pasar de... yo por lo menos voy a pasar de personajes así un poco a lo random. Me pasó mucho con Vix, que creo que su narrativa era diferente o no la han sabido construir muy bien. Es decir, estoy criticando, me gustó un montón la temporada, de Andor, la segunda. Creo que eso, que sus capítulos finales son muy potentes, me gustaron. Me gustó cómo se ve, pues eso, las distintas facciones. Al final tienen no solo la rebelión, Lucen va por un lado, después está So Guerrera por otro, entonces como distintas facciones, eso es muy interesante. Pero después narrativas como la de Vix, era un poco, no sé muy bien lo que intentaban hacer con ella realmente, porque ya tuvo una tortura la temporada pasada, la tortura Debra un doctor imperial, eh, y aquí también le ponen otra trama de que la intentan, que la agreden sexualmente, y es como, ¿por qué le intentan meter más drama a esta, o más traumas a Vix? Y realmente el trauma no se explora mucho, la vemos teniendo pesadillas al principio con el doctor. Ujú. Después vemos que tiene problemas con las drogas, pero no hay ningún momento en que ninguna... Es decir, se habla mucho entre Cassian y Lucen sobre el problema que es Vix en sí como rebelde, pero no vemos realmente si Vix es un problema. Es como está ahí, es obvio que está teniendo una depresión, que se está metiendo sustancias que quizás son malas para su cuerpo, pero no hay realmente una evolución de esa trama que creo que sea muy bien hilada, porque me gusta, pero no sé, hay algo que me falla, que hay un momento de Vix estando tranquila, a Vix estando depresiva por esto, a Vix estando normal. O sea, hay algo que me falla en esa trama. Sí, y yo vuelvo a recalcar que creo que es por la propia estructura de la serie. Tal vez una evolución continuada del personaje pues nos permite conocerlo mejor. El dar saltos y que de repente esté de una forma a que esté de otra hace que no podamos comprender bien al personaje. Más allá de que ha sido torturada, en los primeros capítulos tiene el intento de agresión sexual. Eso hace que evidentemente la pobre tenga algo de estrés. Pero luego
está bien, luego está mal, luego decide tal. Y yo creo que es eso, es la propia estructura de la serie. Me pasa con otros personajes que parece que están ahí de adorno y luego de repente cobran mucho protagonismo. Y es como de muy de repente por eso, por el no saber hilar bien las tramas, teniendo en cuenta que tenemos que pasar de lo que hemos visto en los primeros capítulos a un año después sin saber qué ha pasado entre medias. Y claro, es que así falta cohesión y es difícil hacerlo bien. Mm. En el caso de Vix, que me gustó la trama de Vix, yo creo que acaba bien. Lo que me sobró realmente fue el hecho de la agresión. Creo que Vix debería haber empezado ya la vez con las pesadillas en el primer capítulo o en el segundo. Debería haber empezado ya tomándose cosas o siendo más eh, patosa en su en las misiones, básicamente, tenerla en las misiones con Cassian, que total, los 3 primeros capítulos Cassian está haciendo nada, porque no tienes a Vix ahí y que real lo haya fastidiado ella y tienen que elegir, también es tienes que elegir la causa o ¿sabes? Sacarla de la causa, meterla tal, y ella misma tener como más, como al final tiene más decisión propia. Creo que hubiera sido mejor de hacer que ella misma se dé cuenta que al final es más lastre para Andor y la rebelión y puede hacer cosas sola, mejor sola sin que le estén Lucen o Cassian vigilando para ver si provoca algo mal o presiona o esa presión que puede sentir. No sé, creo que había algo más interesante con Vic, ¿sabes? De Cassian intentar sobreprotegerla y ella en plan de necesito estar sola un tiempo para yo poder hacer mi rebelión sin que estar teniendo este problema a ambos porque nos distrae del trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Hubiera sido más interesante, pero lo que tenemos de Vix y de Cassian pues me pareció bastante bien, dentro de lo que cabe está bastante bien actuado. Momento venganza, yo con Vix total, Sí. ídola, me encanta, una de las mejores escenas. Después de personajes, uno que me gustó un montón, me gustó el final, porque el pobre estaba ahí, es Cyril. Porque Cyril es un personaje que está como que y no está. Y es una representación básicamente del funcionario facha. Es decir, la de no es nadie importante realmente. Es vapuleado, perdón, por la madre constantemente. Después está en esta relación con Debra, que no lo trata tan mal como lo trata la madre, que es horrible, pero también es una relación de poder en que ella tiene poder. Eh, Él solo quiere caerle bien al imperio y es como, ay, que le digan que han hecho su trabajo bien y le den una palmadita. Y al final, eh, todo ese odio, toda esa manipulación que ha sufrido por el imperio, básicamente, aunque no se vea mucho manipulación por parte de... Es que Cyril es como no sé, el típico facha pobre. Y es como eso, no lo es todo manipulado, pero sí lo ves como que es una parte del sistema. Y odia tanto a la rebelión conociéndola, porque al final los acaba conociendo y se siente creo que hasta un poquito mal en cierto sentido con la gente de los franceses que están en esta temporada, El Gorman. los Gorman. Y, pero al mismo tiempo eso, se le ha inculcado tanto odio que cuando se muere y, o sea, cuando lo matan, esto todo ha sido con spoilers. Es obvio. No es por nada, pero y esta vez he sido yo. Cuando lo mataron me pareció tan satisfactorio en el sentido de, wow, has estado persiguiendo todo el rato a este señor por este odio que te han inculcado de Andor y casi han estado en plan de ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Al final su vida no ha servido para nada, es
no es nadie Ujú. en esta trama, realmente. Y no sé, me pareció muy fascinante. Sí, lo que dices tú, el pobre Pobre, quiero decir, él elige estar ahí, pobre. Funcionario facha que piensa que lo que hacen es lo mejor. Y de hecho, creo que hasta que ve a Cassian, él está dándose cuenta de muchas cosas, de lo que realmente está haciendo el Imperio. Y creo que realmente, si no tiene el momento, estás delante de mí, mi enemigo acérrimo, te voy a matar, podría haber intentado incluso ayudar a la rebelión en ese planeta, porque realmente se le ve afectado. En plan, de esto no es lo que yo quería, esto no es por lo que yo estaba trabajando. Y sinceramente creo que le puede el odio que tiene por Cassian. Terrible para él mismo, que él haya construido su vida en cuando vea a Cassian me vengaré y Cassian no se acuerde de quién es, no sepa quién es como el punto más bajo, ¿no? De Cyril. Es verdad que muere poco después, no tiene más relevancia, pero es fascinante ver eso, ver cómo dedica una vida a algo y luego se da cuenta de que ha sido engañado y que su vida no ha valido para nada. Está Mm, muy bien. sí. Después otro personaje muy interesante es Debra, que es lo que quiere es poder y ambición. Y al final los mecanismos del propio imperio son los que creo que hemos visto más. Creo que los rebeldes ganan en Star Wars porque en el imperio, en cuanto fallas, es un ahorcamiento. Ahorcamiento o te encarcelan o cualquier cosa. A ver, no hay más que ver la trilogía original. Vader no mata a un solo rebelde. Vader mata a imperiales todo el rato. Exacto, entonces cualquier fallo o cualquier cosa que perciban como fallo, eh, al final la ambición de Debra también es su caída. Y está guay ver cuando personajes se cavan su propia tumba, básicamente. Sobre Sí, todo si porque son malvados. es su ambición por tener más poder y tal, y su obsesión, porque si Mm, hiciese caso a su superior, a Partagaz creo que es, de que dejase de perseguir al eje, esa alianza, ¿no? Que había pre-alianza rebelde y tal, podía haber ascendido perfectamente. Toda la trama de Goldman lo gestiona muy bien, como al final está usando al pobre Cyril también para sus propios intereses, pero todo con el objetivo del eje. Es su ambición y su obsesión, y al final es lo que hace que caiga, que fracase. mm. Y después el imperio, cómo utiliza también, pensando ahora que hemos leído hace poco los Juegos del Hambre, el último, la propaganda que tiene el imperio de que qué es lo que estábamos haciendo y ni siquiera ninguno de los congresistas senadores, Senadores. sabía porque el plan que estaba teniendo ecológico Palpatine detrás era para lo que era. Lo sabían unos pocos. Y eso, cómo cortan las escenas, cómo engorman para masacre, cómo fingen que ha Ujú. sido uno de los rebeldes, que de los rebeldes ni siquiera estaban haciendo una estaban rebelándose, pero estaban tranquilos manifestándose. Entonces, cómo empieza el imperio, en realidad es el que provoca esa masacre, esos juegos que siempre tienen en las autoridades y el autoritarismo y el imperio para manipular hasta que no es Mom la que dice todo, pues. Incluso cuando lo están diciendo, intentan parar en plan de tenemos que parar esta retransmisión porque está Sí. diciendo la verdad. Eh, Entonces, perdón. no, la maquinaria propagandística que al final tiene el imperio y que seguramente es lo que ha hecho que crezca gente como Cyril. Que es además una alegoría, por no decir algo más, a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Con ciertos medios, las fake news que se propagan como la peste. Son cosas Mm, que saben usar muy bien en sistemas dictatoriales. Y aquí lo vemos, porque es verdad que nunca habíamos visto en Star Wars ese mecanismo de propaganda del imperio. Y aquí es que va a piñón con la verdad imperial. Y se agradece ver
cómo funciona realmente el imperio. No puede ser solo Stormtroopers y aplastar rebeliones. Hay que convencer a la gente para que la gente no se rebele. Entonces, cómo usan toda esa propaganda, le dan la vuelta a la verdad, está muy bien llevado. Sí, y pensando ahora en Debra, que también dice que ella fue huérfana, fue recogida, bueno, no, fue hecha huérfana por el imperio, juraría yo que dice, quizás me equivoco, pero bueno, que fue, la metieron en un sistema en donde su objetivo era formarla para que llegase a ser un miembro activo del imperio en el sentido de una de la jefa de la... Es que no me acuerdo ahora el nombre de... Bueno, Del BSI. de BSI, exacto. Entonces, un almirante, un oficial me refería, que fuese parte activa de la represión, ¿sabes? No, del imperio, no como ciudadana de, sino como parte activa, es lo que quería decir. Y eso, vemos cómo esos personajes pues se crean al final y es interesante. Parte quizás Lucen, parte Cleia. Tengo sentimientos encontrados con estas partes. Parte Lucen, parte Cleia, parte So Guerrera, en realidad. Porque creo que So Guerrera y Lucen podían haber sido el mismo personaje. Sé que lo ponen como a Lucen, claro, está haciéndolo desde Coruscant, desde básicamente desde el centro del imperio y fingiendo que es uno más de los ciudadanos a darte clase, entonces una infiltración más creíble. Pero no sé si esto hubiera sido mejor, porque claro, ya tenemos a Mom, tenemos a, a Bale como parte infiltrada ahí, entonces no sé, o sea, me gusta, me encantó su episodio, me encanta la actuación, tiene unas grandes frases, pero después viendo Rogue One en retrospectiva, creo que hubiera sido interesante ver la relación de Jean, aunque la película es sobre Jean, y no creo que Jean necesite más, creo que necesitaba un episodio quizás con So Guerrera por la muerte en Rogue One de este. Si la necesitamos desarrollar más este personaje, porque a mí al final la muerte siempre me pareció muy, pues vale, se murió, y ya grita y todo en plan de, bueno, es que no es un personaje que me provoque una empatía de se ha muerto, se muere los primeros 20 minutos o media hora, es como, pues vale, este señor que ha salido 3 minutos haciendo cosas raras. Entonces creo que lo interesante hubiera sido pues expandir un poco el tema de So Guerrera y yo hubiera puesto como la trama que tiene Clea o la historia de fondo de Clea y Lucen, pues para Jean quizás en un episodio, no sé, recordando o algo. Pero bueno, eso es yo metiendo con Rogue One, unificándolo más así con la película para que los personajes pues nos importen un poquito más, porque al final la pega que yo le pongo a Rogue One, que me parece una película maravillosa, es que los personajes van como súper rápido y no los conocemos, no se forma un gran vínculo. Lo bueno que tiene Andor es que sí, es que me importaba si se moría Bell, que creo que es otra que podía haber tenido más relevancia o más tiempo de pantalla. Will está muy... ¿Sabes? Son personajes interesantes, que por eso me gusta mucho que Will acabe estando cojo y nunca se arregle la cojera, como está bien ver un personaje que tiene como esta discapacidad y cómo se desarrolla. Will empieza siendo muy Romeo, que lo llamamos, y al final pues por todo lo que pasa lo vemos mucho más serio, un desarrollo muy Luke Skywalker con el paso de los años básicamente, que lo vemos más serio y más es un personaje también que me gustaría volver a ver. Bueno, no sé qué opinas tú de todo el tema Lucen. A mí Lucien me parece buen personaje. Creo, has dicho tú que tenemos a Bale y a Mon ya en Coruscant, y es verdad, pero creo que el tipo de rebelión que ejercen Bale y Mon por un lado y Lucen por otro
son distintos. Lucen es mucho más activo, sabotea, mata, consigue información. Mon y Bale, hasta que no llega a la alianza en Yavin, realmente no hacen nada de eso. Creo que es importante ver cómo tenemos dos vertientes de la misma lucha. Ambos luchan contra el Imperio, pero unos son mucho más, pues eso, dispuestos a lo que haga falta, mientras otros intentan controlar la situación en el Senado, dialogar, que no haya violencia. Y luego está lo del personaje de So. Creo que, como lo establecieron en Rogue One, tenían que meterlo aquí. Creo que So podría no salir en Andor y no pasaba nada. Realmente a mí So me sobra desde su primera aparición en Clone Wars. Yo cuando lo vi en Rogue One dije, pues bueno. Nunca fue un personaje que me gustó demasiado porque realmente yo no casaba con cómo hacía él sus cosas y luego su personalidad en Rogue One me parece que es una parodia. Creo que hay una evolución muy mal diseñada y Andor no ayuda a eso porque realmente tampoco vemos demasiado de él. Entonces, bueno, que haya un extremista luchando por un lado y que luego el punto central de esto, ¿no? Que en la prueba Coruscant haya varios, si no bandos, varias formas de actuar. A mí me parece interesante y me gusta. Ujú. No, me parece interesante también, pero no sé, creo que eso siempre es como alegoría bueno, So Guerrera. Saben a lo que vienen a jugar poniéndole el nombre al guerrillista extremista. Y por lo menos en Andor voy a decirles que le dan explicación a por qué es tan paródico en Rogue One. Y me gustó esa explicación, pero no sé, creo que podían haber hecho algo más interesante con So. Y por eso decía lo de que hubiese sido más parecido a Lucen, no sé. Quizás lo que querían pretender era que no sé, que eso era muy extremista después y después esta Mom y Bale al final son gente que tampoco hace nada hasta que, ¿sabes? Que están muy por el diálogo y a veces hay que tener otras técnicas y Lucen sea lo más adecuado Uh-huh. al final. No sé, me hubiera gustado como más desarrollo de eso por esa parte. Pero bueno, como he dicho, Lucen tiene un capítulo muy interesante y Cleia. Creo que las actuaciones tanto de Stellan Skarsgård como la actriz que hace de Cleia, que ahora no me sale el nombre, que se parece un montón a Leia. Yo le hubiera hecho recast. Desde la primera temporada lo pienso, que debería haber sido un recast de Leia, pero bueno. Me parece muy bonita. Creo que... Y para hacer episodios que son penúltimo, antepenúltimo y penúltimo, enfocarlos en ellos, en una relación padre-hija, que al final básicamente toda la saga es un poco... Y cómo se destruye el imperio también es un poco por vínculos paterno-filiares. Así que se une un poco eso y a qué, lo que pregunta Andor es a qué estás dispuesto a llegar por la causa, y es lo que Uh-huh. responde Rogue One al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? Así que no sé, por esa parte, aunque digo que me hubiera gustado por la película con Jeans y con So Guerrera y ver esa relación más ampliada, me gustan estos nuevos personajes y creo que aportan cada uno a su manera. Y aunque tengamos un montón de personajes que quizás no se desarrollan tanto como me gustaría a mí, por ejemplo, Belle, que creo que está bien, pero me falta un poco de algo en ella, de su trama más desarrollada, no sé si seguramente en cómics lo harán, pero me faltaba como algo más de desarrollo de ser hija, porque también es una persona importante como Mon, es decir, es de una familia relevante y que ser rebelde. Creo que podían haber hecho cosas interesantes con esa dualidad. Uh-huh. Y al final no lo hacen, y con la pedazo de actriz que tienen. Y me da penilla. Pero también entiendo que hay muchos personajes y la cantidad de personajes existe porque la rebelión son muchas personas al final. Uh-huh. Las que colaboran y las que hacen que la rebelión sea posible. Así que estaba bien ampliar ese mundo,
aunque ya tengamos a Rebels y eso. No sé, me gustó cómo Andor manejó ciertas cosas, la amistad me gusta entre los que se forman, las amistades que se forman en la serie y cómo los actores pues se interrelacionan, son muy creíbles, incluso Cassian y Lucen, que todas las escenas que tienen son casi de discusión, Discutiendo. discutiendo, pues no sé, tienen una química muy buena. Pero eso, lo que me hubiera gustado es que hubieran quitado esos 3 episodios primeros que para mí no aportan mucho y haber desarrollado más a Bell, quizás a Will, o reflexionar, o darle una vuelta más a la trama de Vix. Cassian, vamos a ir a Cassian, está bien, creo que tiene un momento de I am the one and only chosen one of the rebellion, que es que se cree muy superior en cuanto a la rebelión. Llega a un sitio y esto se hace mal, esto se hace mal, esto se hace mal. Pero bueno, no sé, está bien en su tinta, ¿no? Nunca me ha parecido un personaje muy así, como muy interesante, voy a decirle, pero no me molestaba verlo. No, al fin y al cabo era un soldado. Él en Rogue One se nos presenta como alguien dispuesto a todo por la alianza. Su primera aparición en Rogue One es matando a un informante porque no podía dejarlo vivir. Entonces siempre se nos presentó como eso, alguien dispuesto a darlo todo, y la serie sí avanza en ese sentido para demostrarnos cómo, porque al principio de la serie ni siquiera era alguien interesado en la lucha. Eh, y sí que es verdad que realmente puede no ser el personaje más interesante, y menos cuando su trama principal era buscar a su hermana y esa trama nunca se ha resuelto. Que punto negativo, porque a mí que me des una trama que luego no se resuelva me da rabia. Yo lo siento, pero si lo pones que sea para algo. Pero bueno, es un actorazo, lo hace genial, se nota que está implicadísimo en este proyecto, y siempre que salía en pantalla estaba bien. Incluso cuando los primeros capítulos que me parecen nefastos, sinceramente me parecen nefastos, pues cuando salía dices, bueno, su trama es la peor de los capítulos, pero él mola. Así que bueno, está bien. Sí, yo también creo que es que con Cassian es una cosa curiosa, porque como hace ese tema de repente de chulito de soy el mejor en la rebelión, pero después tiene esa humanidad con Vix, de eso de querer que ella esté bien, y las peleas que tienen con Lucien es por eso, y por las formas que tiene cada uno de llevar la lucha, más que Andor es rebelde en el sentido de que no se casó nunca. Eh, me gusta sobre todo al final. Creo que es un soldado que va un poco por su cuenta y Sí, no debería sí, sí. hacerlo. Pero al final es un buen amigo. O sea, da todo por la causa, pero de un modo muy empático. Porque cuando lo vemos en Rogue One también, que también es un soldado, y tiene órdenes y se supone que hace todo por la causa. Cuando ve que el padre de Jeans, que Erso, defiende a los demás científicos y la orden era matarlo, se apiada. Y aquí también vemos que no quieren que salga por Cleia porque puede ser una trampa. Vale, puede ser una trampa, pero me han pedido ayuda. Entonces es como, doy todo por la causa y estoy dispuesto a matar, pero no quiero dejar a la gente detrás tampoco. Y si hay que dejar atrás es porque no se puede llegar a otro punto, como en el caso de Lucen. No hay, es demasiado peligroso para. Entonces eso es bastante interesante porque coge muchas líneas que al final es como, no, te vas a convertir en lo que juraste destruir. Y no, hay un montón de gris que se puede interpretar y que hace el mundo de Star Wars mucho más interesante. Creo que hemos tocado casi todo. Tema ricas. A ver, siempre mola que un personaje que ya ha salido se siga interpretando por la misma persona, pero claro, yo no sabía que iba a haber un recast, creo que no se anunció, o si se anunció yo no me enteré. Y cuando salió empecé a buscar información y dije, joder, espero que no sea porque hayan echado al actor, tal. Era un problema de agenda, siempre da rabia, pero sabiendo que era eso, pues
te sienta un poco menos mal, ¿no? En plan de, bueno, no es que haya pasado nada fuera de las cámaras, es que no podía. Y dices, bueno, pues es un buen Bail Organa. No difiere mucho de cómo es el personaje que conocemos, la verdad. Creo que está en la línea. Tal vez me ha hecho falta alguna mención a Leia, teniendo en cuenta que en Rogue One, que es acto seguido, la menciona. Pero bueno, oye, muy contento, lo hace bien, es un buen actor. Sí, Benjamin Pratt creo que sabe tener la gracia y el porte de Organa. Yo es que no soy muy fan del recast, entiendo por qué con la trama que tenían podían haberlo hecho, pero en mi opinión podían sido más, haberlo hecho más interesante en el sentido de que podían haber puesto otro o ver más senadores, y cuando quiero Ujú. ver más senadores yo hubiera hecho o tener a Leia, que ya se supone que es una senadora en el, bueno, no sé si esto ya es antiguo canon, pero ella viene de misión del Senado cuando la capturan. Eh, entonces o está dando sus primeros pasos o ya está de senadora de Alderan. Sé que, bueno, hacer recaja a Leia también hubiera sido un problema, así que lo que yo hubiera hecho es meter a los personajes de las sobrinas de Padme, y que el senador o que la senadora que estuviese ayudando a Mom fuera de Naboo, que aparte tiene mucho sentido que hubiese un infiltrado en Naboo, considerando que el emperador es de ahí, así que no Ujú. sé, sé que tiene sentido que sea Organa, porque cuando los ves, aunque no los ves cuando ves en las escenas eliminadas, si te ves Clone Wars, etcétera, es como tres ejes del bien, que son Padme, Organa y Mom. Eh, Son como los amiguis, lo entiendo. Pero al mismo tiempo creo que debido a que Andor es más adelante en la rebelión, que se vea más senadores contribuyendo a esto y a más planetas siendo parte de la rebelión, creo que hubiera sido más interesante. Y así evitas el hecho de tener que recastear a alguien que pues, durante las precuelas y después en la serie de Obi-Wan fue hecho por el mismo actor, así que no sé. Sí, habría sido buena idea, la verdad. Yo, el tema, por ejemplo, de las sobrinas de Padme, yo nunca he leído nada, no. Creo que, de hecho, hasta que no lo dijiste tú, no sabía que existían. Y dices, ostras, a ver, habiendo opciones, creo que Recast debería haber sido la última opción. También entiendo que si ellos tenían el guión escrito ya y contaban con que este personaje iba a salir, pues que de repente que no puedan hacerlo, pues trastoque mucho y digan, bueno, pues mira, Recast, así seguimos con el plan establecido. Puedo entenderlo. Pero es verdad que hay opciones para otras ideas, otras maneras de hacerlo. Mm, sí, no sé. Representante que hubieran puesto a Brea como representante de Aldearán. Mi marido está ocupado con la niña. Está hablando con. Y así cuando vuelva a aparecer haces la de sí, sí, voy a enviar a alguien importante. Pero por lo demás, no sé, o sea, critico mucho, pero a mí Andor me gustó, me gusta cómo representa el imperio, lo que hay dentro de la rebelión, de por qué se lucha, de todo al final. Al final también acaba como Rogue One, con esperanza, es decir, vemos Ujú. a Vix y el spoiler final, con el hijo de Cassian, así que es como el legado, eh, van a llegar los próximos niños, van a estar en un tiempo de, bueno, este se va a comer el retorno hasta el retorno del Jedi, se va a comer unas cuantas cosas, pero la generación que viene, pues, al final es la que va a tener la esperanza. Y eso Ujú. es cíclico. Entonces nace Leia y Luke, que son la esperanza, hasta que se hacen mayores y no sé, me gustó, me recordó a la primera Star Wars con ella mirando al cielo, igual que Luke miraba las lunas. Igual que se acaba con la película 3 con
mirando a las dos lunas. Entonces todo ese temática de esperanza, eh, y al final que el imperio por sí mismo se autodestruya también es importante, de que tiene tanta presión en tanto autoritarismo que se acaba comiendo a sí mismo, es muy interesante. Sí. Y bueno, esta es nuestra opinión de Andor, una segunda temporada y final para Rogue One muy interesante. Hubiéramos cambiado unas cuantas cosas, pero en general nos gustó bastante y creemos que es un producto, y esperamos, yo por lo menos, que sigan dando, que es un producto muy bueno y que debería darse más en Star Wars y en todas las franquicias realmente, y lo que no son franquicias. De que si vas a hablar sobre, y es lo que quería George Lucas, se van a hablar de guerra, de imperialismo, etcétera, explóralo, desarrolla unos personajes interesantes, muestra cómo funciona el mecanismo, también como advertencia, porque eso es lo que hace el arte también, advertirnos de las cosas que pueden pasar. Y nada, me pareció muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. Creo que no es perfecta, que hay mucha gente que... Yo entiendo los gustos, ¿eh? Me parece que es muy buena serie, pero creo que no es perfecta porque realmente no se ha ido gestionar bien el paso del tiempo. Se ve que en un origen iban a hacer 5 temporadas y dijeron que no, y el tener que abreviar hace mucho. El hecho de 4 tandas de episodios, que entre episodio un año, a mí eso no me ha gustado. Pero bueno, muy buena serie, bastante coherente en sí. Hay capítulos más flojos, evidentemente, pero creo que es una serie muy potente. Y sobre todo que conecta muy bien con Rogue One. No te meten cosas que digas tú la de, pero si luego en Rogue One vemos que en ese sentido está todo muy bien hecho. Sí. Pues dejen los comentarios qué opinan sobre Andor, la temporada 2 de Andor. Si les ha gustado, si no les ha gustado, si les ha parecido perfecta, si creen que tienen unos cuantos fallos, etcétera. Y como siempre, también pueden comentar si quieren que reseñemos alguna película, serie, cómics o libros. Hasta Hasta un la próximo próxima. vídeo.